Please activate the subtitles to watch the English translation. Primero que nada, ¿has visto la serie? Porque si no, te voy a spoilear. Y si aún así quieres ver este análisis, pues quédate, te va a gustar. Para entender cómo el profesor gana en La Casa de Papel, tenemos que analizar cómo es que él actúa y qué pasos lo llevaron a burlar prácticamente a todos. Y al decir todos me refiero a la UDF, a la UIT, el CNI, su gabinete de enlace, el jefe de los GEOs y varios oficiales más. Y por supuesto al inspector Murillo y Ángel, el subinspector de la policía. Pero para comprenderlo debemos analizarlo desde la perspectiva cruda del poder y su correcto uso. Referencias sobre esto podrás encontrarlas en excelentes libros que hablan al respecto, como El Príncipe de Maquiavelo, Las 48 leyes del poder de Robert Greene y El arte de la guerra de Sun Tzu. Una vez que terminemos tendrás una perspectiva más clara de las posibles aplicaciones del poder y de acuerdo al uso que decidas darle podrás influenciar sobre otros de manera positiva o negativa, y con algo de sensatez espero que te inclines por la primera. Conseguir tus objetivos y evitar que otros apliquen trucos de poder o manipulación en tu contra. Las aplicaciones prácticas las verás al final del video. Empecemos. Definitivamente la base del poder del profesor descansa principalmente sobre dos fundamentos: el engaño y el planeamiento estratégico, y cada uno de estas con principios, leyes y técnicas. En este análisis veremos las del engaño y en el próximo las del planeamiento estratégico. El engaño. Yo no estaba robando. Circule. Según Sun Tzu, toda guerra se basa en el engaño, y es por esto que cuando alguien sea capaz, se debe fingir incapacidad, al estar activo, fingir inactividad, o aparentar estar cerca cuando se está lejos, y si se está lejos, aparentar estar cerca. Y ciertamente el profesor poco a poco entrega muestras de esta destreza, dejando muy atrás la etiqueta de ladrón común, desorientando constantemente a la policía, pretendiendo por rato ser más tonto y descuidado de lo que en realidad es. Este es el arte de hacerse el ingenuo para coger un ingenuo, parecer más tonto que la otra parte, pretendiendo así inferioridad. El truco aquí es hacer que los demás se sientan más inteligentes que nosotros. Una vez que estén convencidos de esto, no sospecharán que tenemos motivos ocultos. Parte del engaño, por supuesto, significa que debe ocultar sus intenciones, ya que solo así podrá mantener a la policía desconcertada y desinformada para evitar que preparen una defensa. Hola. Lo siento, soy un desastre. No se preocupe, de verdad. Y además, no creo que me haya llamado nadie. A ver. Mire, ni un triste WhatsApp, ¿lo ve? Es que no. Ocultar sus intenciones bajo ese contexto le facilita practicar el espionaje, ya que es de fundamental importancia saberlo todo sobre su rival. Hacer de espía para reunir información valiosa le permite mantener siempre una ventaja sobre su enemigo, permitiéndoles revelar sus intenciones y debilidades. Algo que hace a través de dos formas: plantando un chip para tener oídos dentro del puesto de operaciones de la policía, y segundo, posando como un amigo. ¿Quiere usar el mío? ¿De verdad? ¿No le importa? No. ¿Segura? Aunque le haya costado un poco para empezar. Es así que él mismo hace de espía, aprendiendo a sondear a la policía de formas muy creativas y oportunas, si quieres mi opinión. Vaya, Harry, tienen aquí liado, ¿eh? Almanza, acompaña al caballero, por favor. Para hacer todo esto, ofrece al enemigo un señuelo para atraerlo, fingiendo desorden para poder atacar. Esto en las 48 leyes del poder se llama llamar la atención a toda costa.
ya que todo se juzga por la apariencia, lo que no se ve no tiene valor. O mejor aún, ser capaz de crear espectáculos atractivos, y esto es porque las imágenes sorprendentes y los grandes gestos simbólicos crean el aura del poder y todos responden ante ellos. Por eso hay que representar espectáculos llenos de visiones llamativas y símbolos radiantes, que aumenten nuestra presencia para aquellos que están alrededor de nosotros. Abrumados por las apariencias, nadie se percatará de lo que se está haciendo realmente. Y esta es exactamente la estrategia que usa el profesor al empezar, haciéndolo ver como un mero atraco que salió mal para así ganar algo de tiempo. Elemento indispensable de su plan. Siempre desorientando, siempre confundiendo. Por otro lado, el profesor controla las opciones, consigue que los demás jueguen con sus cartas, y es que los mejores engaños son aquellos que parecen proporcionar a la otra persona una oportunidad. Aquí las víctimas sienten que controlan la situación, pero de hecho están siendo manipuladas. ¿Qué lleva puesto? ¿Cómo? Hay un topo entre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Encontrarlo. Entrarán. Entrarán porque tenemos a nuestro corderito. Allison Parker. Creerán que no lo sabemos. Creerán que han conseguido ocultar toda esta información a la opinión pública. Y más nos vale que entren sin pensárselo mucho, porque así tendremos más posibilidades de ganar la primera batalla. Seguimos con decir menos de lo necesario, no solo durante las conversaciones telefónicas que mantiene con la inspectora, sino que el profesor era también bastante reservado con su propio equipo. En general, nunca dice más de lo necesario para ejecutar el plan. ¿Cómo se te ocurrió este golpe? No se me ocurrió a mí. ¿Y a quién se le ocurrió? No se me ocurrió a mí. Y obviamente también el empleo de la norma de cero información personal. ¿Ya es novia? ¿Esposa? Mira, habíamos dicho que nada de información personal. Si se intenta impresionar a la gente con palabras, cuanto más se dice, más ordinario se parece y menos se controla la situación. Incluso si se está diciendo algo banal. Parecerá original si se expresa de una forma vaga y abierta. La gente poderosa impresiona e intimida diciendo poco. Cuanto más se dice, más posibilidades hay de decir algo tonto. Por supuesto, también maneja el arte de ser impredecible. Si te muestras predecible, confieres a los demás la sensación de tener cierto control sobre ti. Invierte los papeles. Muéstrate deliberadamente impredecible. Las actitudes que en apariencia carecen de coherencia o propósito desconcertarán a los demás, que se agotarán tratando de explicar sus movimientos y acciones. Le voy a dar una mala noticia. En primer lugar, el barco que usted pidió, el Malaika, está atracado en espera de juicio. Con lo cual sigue perteneciendo a su armador. Eso no es excusa, inspectora. La policía puede solicitar al juez la autorización para la utilización de ese barco en la represión o persecución de delitos, siempre y cuando no se haya dictado la sentencia. Así que usted puede pedir permiso para usar ese barco, y sobre todo en un asunto de tanta envergadura. No me diga que no lo ha hecho. Veo que también sabe usted de leyes. Bueno, solo aficionado. Manipula los corazones y las mentes de los demás. Bueno, si necesita algún tipo de ayuda que yo pueda facilitarle, un teléfono siempre disponible, un guardaespaldas con gafas. Ya debe haber alguien que pueda ayudarla. ¿Alguien? ¿Quién me va a ayudar? Perdóneme, no sé de qué forma podría ayudarla, pero... Gracias. El profesor seduce a la inspectora para hacer que la siga, por lo menos inicialmente antes de empezar a enamorarse de ella. Una persona seducida se transforma en un peón leal, y la manera de seducir a alguien es influir en su psicología y en sus debilidades. De esta forma logra endulzarla para tener control sobre sus emociones, jugando con lo que considera valioso y con lo que teme.
Por último, y una de las leyes de poder más importantes que emplea, es adoptar una apariencia sin forma. El profesor siempre se adapta a los imprevistos y actúa rápidamente. Esto lo vemos en momentos donde actuar es lo único que le queda. Si adoptamos una forma cuando tenemos un plan visible, nos exponemos a que nos ataquen. En lugar de adoptar una forma que el enemigo pueda agarrar, tenemos que mantener la capacidad de adaptación y estar en movimiento. La mejor manera de protegernos es ser tan fluido y sin forma como el agua. No apostar nunca por la estabilidad y el orden duradero. Recuerda que todo cambia y siempre habrán imprevistos. Llevándolo a la práctica. Independientemente de que muchos de los principios mencionados en este análisis fueron empleados para una finalidad no muy altruista, alguno de estos podrás utilizarlos para incrementar tu poder, influencia y para alcanzar tus propios objetivos de forma que te aporte valor a ti y a quienes te rodean, sin mencionar que serás más consciente de las veces que otros intenten manipularte. Por ejemplo, hacer que los demás se sientan más inteligentes que nosotros nos otorgará la oportunidad de hacer que los demás brillen en nuestra presencia, algo crítico en el carisma, mientras que llamar la atención, usado de forma adecuada y sin exageración, pueden funcionar muy bien a tu favor. Podrías hacerlo a través de la ropa que usas, el estilo que manejas, tus expresiones, lenguaje corporal, tu destreza para contar historias en reuniones o tu nivel de confianza. Decir menos de lo necesario es crucial en la comunicación. Recuerda escuchar más de lo que hablas. A las personas les gusta ser escuchadas, así que entrégales tu completa atención. El arte de ser impredecible siempre te otorgará un aura de misterio, convirtiéndote en alguien más interesante. Solo no lo exageres. Influye en las mentes y corazones de los demás y la gente te amará. Nunca exijas nada por la fuerza. Esto solo alejará. Siempre sugiere. Finalmente, adoptar una apariencia sin forma requiere que te adaptes a las circunstancias, contextos y en general a los distintos tipos de personalidades. Así podrás influir y persuadir a otros con mayor facilidad. Si te gustó el análisis de ahora, házmelo saber debajo en los comentarios. De ser así, estaré estrenando otro episodio en unos días analizando el plan maestro del profesor y las tácticas de poder que utilizó para ejecutarlo. Recuerda visitar mi página de Patreon para colaborar con mi canal y contratar sesiones de coaching si es lo que estás buscando. Por último, recuerda suscribirte si te gustó este tipo de contenido y sin más que añadir me despido y te veré en el próximo video.